Perlas del libro de Nahum. Los castigos de Dios para su pueblo son medicina, para los impíos destrucción definitiva, para su pueblo consuelo, para los impíos desolación. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque nos permites una vez más abrir tu palabra y en esta ocasión estudiar el capítulo 2 del libro de Nahum. Padre, revélanos tus verdades, haznos entender tu mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermano y hermana de esperanza. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo le va con su estudio del libro de Nahum? Ayer iniciamos este estudio. Para la gran mayoría, Nahum es un libro desconocido, pero como usted se habrá podido dar cuenta, el mensaje de Nahum es muy similar al mensaje de Apocalipsis. Se anuncia el final del enemigo de Dios. Dios obrando en favor de su pueblo. Dios rescatando a su pueblo. En este capítulo 2 se anuncia la caída de Nínive. Se da los detalles de cómo sería esta caída. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Es como que Dios le está avisando a Nínive, le dice, mira, tú eres un imperio poderoso, tú tienes tus murallas, tú tienes un ejército grande. Mira, se viene el enemigo, se viene el invasor. Apercíbete, no estés durmiendo, pon tus atalayas. Como si fuera una especie de una lucha en la cual no puedes atacarlo de sorpresa, para que no se diga que lo venciste porque no estaba preparado. Dios no necesita sorprender al enemigo. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional al respecto. Dice, Nínive, un destructor avanza contra ti, así que monta guardia en el terraplén, vigila el camino, renueva tus fuerzas, acrecienta tu poder. Le está advirtiendo. Como vimos en el capítulo de ayer, el profeta pregunta, ¿quién podrá sostenerse ante su presencia? Nínive con todo su poderío no podría sostenerse ante la presencia de Dios. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. La restauración. Los mugrones, como ya ustedes conocen cuando hemos estudiado Jeremías e Isaías, habla acerca de los brotes primeros, ¿no? La higuera. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Se anuncia la restauración del pueblo de Dios. Se anuncia la sanidad del pueblo de Dios. Ha sido saqueado, ha sido atacado. Parecía que desaparecía el pueblo de Dios, pero Dios anuncia, va a ser restaurado. Los asirios lo invadieron, los sometieron, pero ese pueblo se volvería a levantar. Cuando Dios actúa, cuando Dios aplica castigos, para su pueblo es medicina. ¿Por qué? Porque esos castigos van a disciplinar a la persona, lo van a llevar a arrepentirse, a reconocer sus faltas, entregarse a Él. Pero para los impíos, para los de corazón duro,
es el anuncio de una destrucción definitiva. Dios es consuelo para sus hijos, pero es desolación para los impíos. ¿Cómo es Dios para ti? ¿Es consuelo o desolación? ¿Es medicina o destrucción? ¿Cómo es Dios en tu vida? ¿Te da esperanza o te da desesperanza? ¿Te da paz, tranquilidad o te llena de miedo? ¿Cómo es Dios para ti en tu vida? Porque el Señor restaura la majestad de Jacob, como la majestad de Israel, pues los destructores lo han arrasado, han arruinado sus sarmientos. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepara. Temblarán las hayas. Se viene un ejército poderoso. Nínive va a caer. Está anunciado. Está anunciado. Nínive no podría hacer nada frente al ejército que se viene. A propósito, Nínive cayó, como mencionamos ya anteriormente en el estudio de ayer, en el 612 antes de Cristo. La historia registra que la caída de Nínive fue a manos de una alianza de medos, babilonios, los escitas y cimerios. Es lo que registra la historia. Los medos estaban encabezados, su rey era Ciaxares, y el rey de Babilonia en ese entonces era Nabopolassar. Los escitas eran una tribu nómada al norte de Asia y los cimerios, otra tribu que vivía al sur de Rusia y Ucrania, ubicándolo según nuestra realidad actual. A manos de ellos, y esta alianza, esta confederación de ejércitos, fueron los instrumentos de Dios. ¿Y qué encontramos aquí? Los seres humanos tenemos que decidir si formamos parte del ejército de Dios o del ejército de Satanás. En este conflicto de los siglos no hay término medio. Usted tiene que decidir. O es un instrumento de Dios o es un instrumento de Satanás. No hay tres opciones. Solo hay dos opciones. No lo hay. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Aunque hay pruebas arqueológicas de que se usaban carros para llevar a signatarios gubernamentales en misiones oficiales, no hay prácticamente nada que indique que se usaban para transporte privado común, pero sí para las batallas. La arqueología confirma lo que la Biblia dice. Y aquí Nahum va describiendo cómo se va a producir la caída de Nínive. Se acordará de él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Creerán que pueden hacer frente a los instrumentos de Dios. Creerán. Se acordará él de sus valientes, dice. Es evidente que el rey asirio encarga a los jefes de su ejército que defiendan las murallas de la ciudad, movidos por la confusión o quizá estando solo a medias en su juicio, se atropellan en su marcha. Sofonías escribe algo similar a lo que escribe Nahum. Sofonías es otro libro desconocido para los cristianos. Ya vamos a llegar en algunos días a Sofonías. Sofonías dice:
y gritará allí el valiente. Buscarán a la muerte, se lanzarán contra la espada y no podrán. El rey asirio hizo lo que estaba a su mano para defenderse, pero no pudo. Ahora, en nuestra vida personal, ¿qué haces cuando Dios te va probando? Cuando Dios va enviando sus ejércitos para probarte. ¿Qué haces? ¿Peleas contra Dios o te humillas ante Dios? ¿Reconoces su señorío? ¿Reconoces que Él es Dios y le entregas tu vida y te humillas ante Él? ¿O quieres pelear contra Él? Los asirios creían que podían pelear contra Dios. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Algunos consideran que estas puertas de los ríos es un simbolismo del ejército que avanzaba de los babilonios y los medos, que avanzaban para conquistar Nínive. Pero otros consideran que en efecto un río inundó las murallas de Jericó y los debilitaron. Aquí hay una referencia simbólica, nos dice el comentario bíblico, al asalto del enemigo o a la inundación literal de la ciudad. Sin embargo, son escasos los detalles. Algunos sostienen que la profecía se cumplió en el caso descrito por el historiador griego Diodoro, quien informa que Nínive fue capturada debido a una inundación excepcionalmente grande del Éufrates, para ellos el Tigris, que destruyó parte del muro y abrió la ciudad a los medos y babilonios. Sea que estas aguas sean simbólicas o sea que estas aguas sean literales, el hecho es que lo anunciado por Dios, la caída de Nínive se produjo, tal como Dios lo había anunciado. No hay murallas infranqueables que detengan a Dios. Recuerden Jericó. ¿Qué pasó con Jericó? Sus murallas dice que eran de un espesor tal que los carros de guerra podían correr por ella. Eran como si fueran pistas. Miren el espesor que tenía. Pero cuando Dios pelea por su pueblo, no hay murallas que se detengan. Cuando Dios pelea por su pueblo, las aguas se convierten en instrumentos de guerra para él, o una vara de pastor, como en el caso de Moisés. Y la reina será cautiva y mandará que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas golpeándose sus pechos. En la forma que aquí aparece también parece traducirse gemir o lamentar, lo que concuerda mejor con el contexto. La caída de este imperio. La historia nos dice que el rey en ese entonces era de los asirios Sin-shar-ishkun, es lo que menciona la historia, y que este rey murió en batalla. Murió junto con el imperio. Tras esa caída se levantó un nuevo orden mundial. Quienes tomaron la delantera fueron los babilonios, como conocemos, y posteriormente fueron derrotados por los medos, que en esta toma de Nínive eran sus aliados. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen deteneos, pero ninguno mira. Este versículo 8, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: Nínive es como un estanque roto cuyas aguas se derraman. Deténganse, deténganse. Les gritan, pero nadie vuelve atrás. Como un estanque roto. Pero aquí leemos, dice, fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas. ¿Cómo es un estanque de aguas?
reposado, calmado, ¿verdad? ¿Y dónde radicaba la seguridad, la paz de Nínive? En el ejército que tenían, en las murallas que los rodeaban. Allí radicaba su seguridad. Ellos eran un imperio poderoso. ¿Qué enemigo podía atreverse, ¿no?, intentar tomar la capital del imperio si todos habían sido derrotados en el pasado? Recordemos los tiempos de Sennacherib, que hace un recuento de sus victorias, hace un recuento de los dioses que derrotó uno tras otro. Pero ahora, dice Nahum, fue Nínive en tiempo antiguo como estanque de aguas. Confiado, tranquilo. Pero ellos huyen ante el avance de los instrumentos de Dios. Medos, babilonios, ellos huyen. Se les grita, deténganse, deténganse, pero ninguno quiere obedecer. Ninguno. El ejército poderoso dejó de ser. La historia nos dice que la caída de Nínive fue rápida. No llevó mucho tiempo. Y ahora la pregunta es, ¿nosotros también somos como Nínive, como estanque de aguas? Que tenemos nuestra seguridad, nuestra paz en lo que somos, en lo que tenemos, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. ¿En qué se basa nuestra seguridad? ¿En qué se basa nuestra calma? Hay personas que se sienten muy bien cuando tienen un trabajo y cuando pierden el trabajo se sienten mal, se deprimen, lloran, sienten que ya la vida no es para ellos. ¿En quién pones tu confianza? Los de Nínive pusieron su confianza en su ejército, en lo poderoso que eran ellos, en sus murallas. ¿En qué pones tú tu confianza? Pon tu confianza en Dios, porque Él es una roca firme, sólida. Aun cuando los vientos soplen, te mantendrás firme. Pero si pones tu confianza en cualquier otra cosa, cualquier otra persona que no sea Dios, con seguridad que esa calma es simplemente una calma aparente, la que puedas estar disfrutando. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Nahum 2:9. Saquead. Ese imperio poderoso que era rico, ahora era saqueado. Sus riquezas pasaban a manos de otros. Algunos documentos griegos afirman que los despojos de plata y oro sacados de Nínive fueron excepcionalmente grandes en cantidad y en valor. No es de sorprenderse que los vencedores hallaran sin botín un botín tan rico en la ciudad que habían despojado. Y esto era una constante, pero se habla de Nínive que era sumamente rico. Y aquí tenemos otra reflexión, otra perla. Las personas se sienten seguras porque tienen dinero, tienen mucho dinero. Y dice, bueno, como el necio rico que dice, este año he tenido una buena cosecha, entonces hay que disfrutar. Comamos y bebamos. La pandemia debe habernos enseñado una gran lección. Mucha gente se quedó en la pobreza. Muchas empresas tambalearon, si es que no, cerraron otras. Muchos negocios dejaron de ser. Muchos puestos de trabajo se perdieron noche a la mañana. Noche a la mañana. Las riquezas de Nínive pasaron a manos de otros, de un momento a otro. No pongas tu confianza en las riquezas. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados.
vacía. Un pueblo lleno de miedo. Un pueblo que ahora no tiene nada. Así se anuncia la caída. Desolación, devastación y destrucción es un intento de reproducir en castellano la vigorosa alteración del hebreo que describe la completa ruina de Nínive. Aquellos que vivían como estanque de aguas reposado, ahora estaban llenos de miedo, temblor de rodillas. ¿En quién pones tu confianza? ¿Quién es tu roca? ¿Quién? ¿Sobre qué está cimentada tu confianza, tu fe? Ahora esta nación está lleno de miedo. Y miren cómo es la descripción que nos presenta Nahum. Tenemos figuras visuales y figuras auditivas para poder entender qué es lo que va a suceder. En los versículos 11 y 12 se describe a Nínive o a los asirios como un león. Se describe la voracidad de este imperio, pero que ahora ya no será más. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros de león y no había quien los espantase? ¿Qué es? Vívidamente el profeta muestra cómo Nínive, mediante sus conquistas, conseguía despojos en abundancia, se apoderaba de las riquezas de todo, pero ahora sus riquezas pasaban a manos de otros. Ya no era ese temible león, ya no era esa fiera temible, ya no. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presas sus cavernas y de robo sus guaridas. Se enriqueció a costa de los demás. Volvió pobre a los demás para volverse rico. Mató mucha gente para llenarse de esas riquezas. Pero todo eso lo perdería. Si tienes riquezas, que esas riquezas provengan de las bendiciones de Dios, porque si esas riquezas que tienes no provienen de la bendición de Dios, son producto de cualquier otra fuente, con seguridad que también pronto tendrás una experiencia similar a la de los ninivitas. Dejarán de ser, no habrá. ¿Quién es tu fuente de bendición? ¿Quién es el que te hace próspero? Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Es sumamente interesante leer este versículo. Esta es una gran perla. Miren, Dios siempre usa instrumentos. Hay personas que quieren que Dios se manifieste en sus vidas personalmente. No son capaces de distinguir a los instrumentos de Dios. No son capaces. Como aquella historia a modo de broma que se cuenta de una persona que sufre un naufragio y esta persona era muy creyente y dice, va una persona para brindarle su ayuda y dice, no, Dios me va a salvar. Van dos personas para ayudarle y dice, no, Dios me va a salvar. Y así van y Dios me va a salvar y al final termina ahogado. Esta historia a modo de broma, ¿no? Como para describir lo absurdo que a veces puede ser no fe, sino soberbia, sino arrogancia. Porque la fe es distinta. Dice que llega allí al cielo y San Pedro dice, ¿qué haces tú acá? Bueno, yo esperaba que Dios me ayude. ¿Y qué esperabas? Te hemos mandado 1, 2, 3. ¿Qué esperabas? En el conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás,
Los seres humanos tomamos partida. Algunos nos convertimos en instrumentos de Dios y otros en instrumentos de Satanás. Algunos cumplen los propósitos de Dios aún sin saberlo. Se cuenta la historia de una anciana que vivía con su nieta. Eran muy pobres, pero tenían un vecino muy pudiente. Y el vecino siempre se burlaba de la fe de esta anciana, porque era una mujer muy creyente, creía en Dios. Un buen día la mujer no tenía nada. Estaban allí en la mesa, se pusieron a orar con su nieta y dijeron: Señor, te damos gracias por lo que nos das. La mesa estaba vacía. Al poco rato toca la puerta el vecino con una canasta llena de víveres, verduras, y le dice: viejita, ten, me voy de viaje y en lugar de que se malogre, cómelo. Ya ves, le dice a modo de burla este hombre a la anciana, ya ves, tu Dios no te da nada, en cambio yo soy el que te doy. Y la anciana, toda calmada, tranquila, le dice: bueno, mi Dios aún a los diablos lo utiliza para bendecir a sus hijos. Nosotros tenemos que elegir: o nos convertimos en instrumentos de Dios o en instrumentos de Satanás. Y algunas personas, aún que no quieran, sin saberlo, se convierten en manos ayudadoras de Dios. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Dios no fue en persona para producir la caída de Nínive. Sus instrumentos, el heme aquí contra ti. ¿Quiénes fueron? Los medos, los babilonios, los escitas, los cimerios. Esta confederación, esta alianza. Ellos fueron. Dios anuncia su intervención, pero ellos son los instrumentos. En la caída de Jerusalén, Babilonia fue el instrumento de Dios. Y aquí la pregunta es: ¿y nosotros? ¿Tú, instrumento de quién eres? ¿Eres instrumento para bendecir, instrumento de Dios, o eres un instrumento de Satanás para hacer caer? Heme aquí contra ti. No fue Dios en persona a destruir Nínive. Fue esta confederación de ejércitos, esta alianza. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. En las manos de Dios podemos ser bendición. En las manos del enemigo seremos instrumentos de destrucción, de caída, de caos. Dios puede ser para ti consuelo o puede ser desolación. Dios puede ser para ti medicina, salvación, perdón, o puede ser destrucción definitiva. Tú decides. No confíes en nada ni en nadie. Los propósitos de Dios se van a cumplir sí o sí. Hay mucha gente que no cree en la segunda venida de Cristo, pero que no crean no hará que Cristo no venga. Cristo va a venir sí o sí. La caída de Nínive se produjo sí o sí, tal como Dios lo había anunciado. La segunda venida de Cristo se producirá sí o sí, tal como Dios lo ha anunciado. Que Dios te bendiga. Amén.